Hola, Buenas noches, doctor, escucho. sí, ahora me escucha. Hola, Sí, doctor, sí, le escucho. ya está bien. Mire, que no ha sido mi culpa, sino que la persona que habilita no ha abierto tanto rato esperado. Entonces, Ah, ya, doctor, sí, le o sea, recién me ha dado comprendemos. el inicio de la reunión. Ya, No, doctor, no se doctor preocupe. Cañata, para que le llame, ¿no? A la persona encargada. Así. Bueno, Sí, entonces ya, ahora gracias. se escucha mi voz, ¿no? Ya, Sí, se escucha muy bien. ya, muy bien. Entonces enseguida vamos a ver, iré a las diapositivas. Alejandro, ya he entrado. Recién me ha dado el curso. Gracias. Sí, ya.
¿Ven la diapositiva? Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Ya, entonces daremos comienzo al tema. Disculpen que me haya retrasado. Caramba. Ya. Bueno, en la clase anterior vimos lo que son los métodos cualitativos, ¿no? Y dentro de dentro de la metodología están los métodos cualitativos, luego está la población de muestra, luego los instrumentos, el trabajo de campo, ¿no? Y finalmente viene el análisis de resultados, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la metodología tenemos la población de muestra, ¿no? ¿Dónde está? A ver, ya, ahí está, población de muestra. La población de muestra es muy distinta en la investigación cualitativa con relación a la investigación cuantitativa, ¿no? Generalmente en la investigación cualitativa más se trabaja con la muestra, con lo que se llama el muestreo, que es una técnica para poder determinar a los sujetos informantes, que son pocos, ¿no? No es como en la muestra cuantitativa, que son muchos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acá el contenido, qué es la población, qué es la muestra, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Bueno, lo que nos corresponde es el muestreo no probabilístico, ¿no? Esto lo borraremos nomás. No probabilístico. Ya, población. Bueno, es necesario conocer lo que es la población y la muestra, ¿no? Aunque en la cualitativa no utilicemos, pero es necesario conocer. ¿Qué es población? Conjunto de individuos, grupos, instituciones que tienen cierta característica común, cierta característica común, ¿no? Cierta característica común. Caramba. Común que les hacen sujetos de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, la población, cuando hablamos de población, tienen que tener ciertas características comunes. Por ejemplo, pueden ser los alumnos de la universidad, de un curso determinado o de un semestre, pueden ser los trabajadores de una fábrica, pueden ser, digamos, la población de una comunidad. Entonces, todos ellos tienen la posibilidad de ser entrevistados, por eso se llama población, ¿no? Nuestra población tiene que ver con la posibilidad de ser, ¿no?, parte de la investigación o ser sujeto de la aplicación de algún instrumento. No es una población cualesquiera, sino aquello que tiene las características, digamos, de constituirse una porción de la población como sujeto de investigación. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Tenemos población, universo. Aquí dice ejemplo, población, unidad educativa de estudiantes, ¿no? El director, o sea, la unidad que tiene el director, el plantel educativo, el plantel administrativo de servicio y los padres de familia, los alumnos y los padres de familia, ¿no? Esos constituyen la población. La población. Ahora, ¿qué es el universo? El universo es un conjunto de personas que todavía no tienen la capacidad, digamos, de poder constituirse en sujetos de intervención, ¿no? Un ejemplo nos pondremos. El universo puede ser de esa población, digamos, el universo, las unidades educativas, ¿no?, de los colegios. Es un universo, ¿no? Porque es demasiado amplio el universo. Pero de ese universo, nosotros podemos escoger una unidad educativa X, ¿no?, para poder investigar. Esa unidad educativa X ya constituye la población, porque sus estudiantes o sus profesores o sus padres de familia tienen la posibilidad de poder ser intervenidos para una investigación. Y aquí veamos.
Entonces la secuencia es la siguiente, ¿no? O sea, tendría que ser universo, población, muestra, y la muestra, o sea, la población tiene una muestra que va a ser realmente investigada. Y esa muestra tiene unidades de análisis, es decir, las personas o los objetos, ¿no? Que van a merecer la medición, en el caso de la cuantitativa, o van a merecer, digamos, el hallar significados o interpretados, ¿no? En una investigación. Veamos, la muestra. Definición de la muestra, ¿no? Es la porción o un subconjunto de la población que se intenta analizar o investigar para recopilar datos. Siempre la población y la muestra y las unidades de datos son para recopilar datos, ¿no? Ellos nos dan la información. Entonces acá tenemos un ejemplito, ¿no? Digamos, la población sería todo esto, lo que está con azul, ¿no? Entonces, a veces no podemos hacer la intervención a toda la población, sino tenemos que escoger, ¿no? Una pequeña muestra es el triangulito, ¿no? Una pequeña, digamos, si un colegio población tiene, supongamos, 600 estudiantes, no podemos a veces aplicar a los 600 el instrumento. Tenemos que valernos de ciertos criterios para seleccionar a determinados cursos para que se constituyan en una muestra. En esa muestra hay la posibilidad de poder aplicar los instrumentos, ¿no? Características esenciales, dicen, ¿no? En la investigación cuantitativa es la representatividad. ¿Eso qué quiere decir, no? De que cada una de las unidades de la muestra tienen la capacidad, digamos, de representar a los demás, ¿no? Es decir, la muestra tiene la capacidad de representar a la población, ¿no? A la población. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características comunes, por eso. Entonces dice, representatividad contiene todas o la mayoría de propiedades, características, condiciones, rasgos de la población para ser investigadas, ¿no? Confiabilidad, mayor homogeneidad de elementos que lo componen. Es decir, tienen que tener cierta homogeneidad, digamos, los sujetos a quienes vamos a aplicar los instrumentos. Un ejemplo, si nosotros tomamos una muestra de un colegio X a los primeros cursos, entonces, esos primeros cursos son homogéneos, ¿no? Justamente están determinados por el curso, por el primer curso, ¿no? Y si yo no puedo tomar alumnos del primero y unos cuantos del segundo, otros cuantos del tercero, no, todos tienen que ser homogéneos, todos tienen que ser del primer curso, ¿no? Todos los paralelos o un paralelo, que depende del alcance de la investigación. En cambio, en la investigación cualitativa, ¿no? No hay una población, o sea, no existe, casi no se habla de la población, sino más bien se habla de la muestra, que es producto del muestreo. ¿Por qué digo eso? ¿No? Porque en la investigación cualitativa se escogen preguntas que tienen mucho que ver con el tema o tienen mucha experiencia o vivencias con el tema. Entonces, estos sujetos que tienen experiencia, vivencia o conocen bien el objeto de estudio, entonces se constituyen en sujetos informadores, llamados en la investigación cualitativa informantes, así se llama, ¿no? Entonces, para determinar eso se usa una técnica que se llama muestreo, pero este muestreo también se usa en la cualitativa como en la cuantitativa, ¿no? En la cuantitativa es una técnica para seleccionar a los sujetos de la muestra que represente al total de la población. Algunas veces una población pequeña puede ser una muestra, ¿no? ¿Cómo es eso? Quiere decir lo siguiente, muchas veces en la investigación cuantitativa, la población puede ser la muestra. Por ejemplo, yo quiero estudiar el departamento o el servicio de cáncer del Hospital General, ¿no? Entonces, me voy solamente al servicio de cáncer, solamente eso. Entonces resulta que la población total de ese servicio de cáncer son 10, digamos, 10 personas que tienen cáncer, ¿no? Digamos, avanzado, ¿no?
Entonces, como solamente son 10 los que tienen cáncer avanzado, entonces esos 10 constituyen, porque no hay más, ¿no? Estos 10 constituyen la población, pero a su vez también constituyen la muestra, ¿nos parece? Eso quiere decir que algunas veces una población pequeña puede ser también la muestra, ¿no? Pero en otras poblaciones grandes, no. Siempre tiene que haber una muestra, ¿no? En cambio, en la investigación cuantitativa, el muestreo, hay varios tipos de muestreos que posteriormente vamos a ver, ¿no? Pero se utiliza generalmente el muestreo por conveniencia o muestreo circunstancial. Es decir, se encuentra, o los muestreos únicos, ¿no? En el caso del cáncer son muestreos, es el muestreo único, porque son los únicos que tienen las 10 personas cáncer avanzado, ¿no? Que sobre ellos se quiere investigar. A ver, veamos. Tipos de muestra. De manera general, existen dos tipos de muestras. La muestra probabilística y la muestra no probabilística, ¿no? Entonces, el 1 es probabilístico y el 2 es no. En el 1, que se usa, el 1 es el probabilístico, ¿no? Todo esto son, ¿no? Aleatorio simple, estratificada, conglomerado, sistemática, de área o superficie, ¿no? Entonces, ellos son muestras de carácter probabilístico, ¿no? Tienen esa categoría, porque tienen la capacidad de ser medidas casi con cierta exactitud, ¿no? En cambio, en los no probabilísticos, que es el número 2, tenemos los siguientes muestreos: accidentales o voluntarios, intencionales por conveniencia, por cuotas, accidental, accidental o bola de nieve. Accidental o bola de nieve. Pero más que todo es bola de nieve esto, ¿no? Ya. Y otro de expertos o de criterios. Entonces, fíjense, en la investigación cuantitativa se usa la probabilística, ¿no? Que son estos. En cambio, en la investigación cualitativa se usa lo no probabilístico, que son estos los tipos de muestreo, ¿no? Muestreo probabilístico, bueno, eso no nos interesa. Tampoco, porque porque nos vamos a confundir, ¿no? Ya, eso sí nos interesa, muestreo no probabilístico, que son propios de la investigación cualitativa. Bueno, aquí veamos, ¿cuál es el criterio de selección de la muestra? Siempre hay algunos criterios para seleccionar. Por ejemplo, en el caso de cáncer, el criterio ha sido que tengan cáncer avanzado. Ese es el criterio principal. Entonces, busca entre los que sufren cáncer a esas personas que están en situación grave, digamos, ¿no? Muy avanzada. Yeah. Aquí vamos a ver así, algunos tipos de muestreo, ¿no? Por ejemplo, el muestreo intencional o por conveniencia. ¿En qué consiste esto? Cuando las unidades, personas o grupos se tiene a mano y son accesibles o se brindan voluntariamente, son más usados en estudios exploratorios. Su desventaja es que no representa a la población, ¿no? O sea, no hay mucha seguridad de que se presente a la población del cual proviene, ¿no? Las unidades de análisis de la muestra. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? El muestreo intencional. Es decir, que el investigador, quien sea de ustedes que está haciendo una investigación, encuentran a las personas que están a su mano, ¿no? Al alcance de su mano, ¿no? O porque les conviene, porque ellos son, digamos, los que más conocen el tema, o son, digamos, amigos de un enlace, ¿no? Que se los ha conseguido a los informantes. Entonces, en eso consiste el muestreo intencional o por conveniencia, ¿no? Que están al alcance de ustedes, en otras palabras.
Aquí dice, las unidades se brindan voluntariamente. El investigador decide la selección. Claro, en el muestreo intencional, el investigador tiene mucho que ver para seleccionar la muestra, ¿no? Porque depende de él, ¿no? Depende de él si encuentra, si son accesibles, o son conocidos, o son personas únicas que saben sobre el asunto, etcétera, ¿no? El investigador decide quiénes van a ser. Muestreo por cuotas. El investigador decide según objetivos. A ver, vamos a ver. Se hacen muestras por categorías o subcategorías, especificando el número de unidades por cuotas. Las categorías pueden ser por sexo, religión, área de trabajo, gestión escolar. Las categorías deben tener cuotas o proporciones idóneas, o sea, que tengan relación con lo que queremos investigar, ¿no? Idóneas, no cualquier persona. ¿Esto qué quiere decir? Digamos yo, para determinar mi muestra, ¿no? Puedo categorizar, digamos, por sexo, es decir, en el caso de los enfermos de cáncer, categorizar por sexo, varones, digamos que son 4, mujeres, que son 6. He categorizado por sexo. Pero también se puede por religión, ¿no? ¿Quiénes son católicos y quiénes son de otra religión cristiana? Área de trabajo igual, o sea, ¿dónde trabajaban? ¿No? Un grupo, digamos, en la administración pública, otro, digamos, trabajadores independientes, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuotas, ¿no? En el muestreo de poder, cuando dividimos la posible muestra en categorías o subcategorías según sexo, religión, área de trabajo, etcétera, etcétera. Muestreo no probabilístico, o seguimos en eso, ¿no? Ahora vamos a ver el muestreo por expertos. El experto se selecciona, el experto selecciona las unidades de la muestra. Es decir, uno que conoce bien sobre un tema es el que dice, bueno, aquel sabe que ellos van a hacer nuestra muestra. A ellos les vamos a aplicar el instrumento. Leamos. Las unidades son elegidas por conocer el tema, ¿no? Por conocimiento del tema, seguro decía. Sobre la base de su experiencia o especialidad, aspectos que dan representatividad, ¿no? Por ejemplo, haciendo mención, ¿no? A mi amigo que hizo su tesis de maestría sobre los yatiris, ¿no? Entonces quiere decir que él ha elegido a ese chamacán y a ese yatiri, ¿no? Porque ¿a quién se ha consultado él? A los yatiris que le han dicho, bueno, el que más sabe, el experto, el que conoce bien, ¿no? Sobre esa cuestión de los yatiris es el chamacani X, ¿ya? Entonces, ese uno constituye la muestra, ¿no? ¿Por qué ha sido elegido? Porque es el más experto, el que más sabe, el que más conoce, ¿no? Porque así lo han dicho los demás. Muestreo bola de nieve. ¿Ese en qué consiste? El muestreo de bola de nieve es utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en el estudio, donde los sujetos son difíciles de encontrar. Por ejemplo, si la muestra de personas con cáncer, que otra vez, ¿no? No se puede ubicar a otros. Entonces, el paciente que tenga un grupo de apoyo, en ellos se puede hallar potenciales sujetos de la muestra. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos de que en el mismo hospital, ¿no? Decimos, bueno, yo quiero investigar, digamos, en el broncopulmonar, ¿no? Yo quiero investigar a las personas, ¿no? que tienen neumonía, ¿no? Ya. Entonces, me señala, digamos, el encargado o alguien me señala, bueno, aquella persona, aquel paciente de la cama número tantos tiene una neumonía grave, digamos, ¿ya? Pero no conoce a otros más. No conozco, pero él te puede indicar, ¿no? Él puede, porque algunos se quedan, pero otros no vienen al tratamiento aquí. No siempre todos se quedan, ¿no?
Entonces, yo le hago de contacto con esa persona que me ha señalado el asistente o el enfermero y le digo, señor, usted, ¿qué tipo de padecimiento de sus pulmones tiene? Se le dirá, bueno, yo sufro neumonía, ya estoy tanto, etcétera, etcétera. Bueno, decirle, bueno, por favor, a usted le puede aplicar unas cuantas preguntas respecto a su enfermedad, porque estoy haciendo una investigación sobre las afecciones pulmonares, etcétera, ¿no? Y bueno, ya uno ya tiene que ver su estrategia de acercamiento a las personas. Entonces me dice, sí, está bien, ya puede ser en ese momento, o si no, vuelva a tal hora, etcétera. Sí, ya está bien. Entonces le hago la entrevista, si yo quiero entrevistar por lo menos a 5, digamos, ¿no? Entonces, le pregunto al final a él, le digo, por favor, ¿usted conoce alguna otra persona que tiene, que está en su misma situación? Ah, sí, va a venir mañana. Entonces, al día siguiente voy a tal hora, le hago la entrevista a él, ¿no? Y a él al final igual le pregunto, por favor, ¿usted no conoce a otra persona que tenga su enfermedad? Ah, sí, enseguida viene, dentro de una hora va a estar aquí. Entonces, fíjese, a partir de una muestra se va haciendo, la muestra se va creciendo, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? En ese consiste el muestreo de bola de nieve. Después viene el fin, ¿no? El fin, está mal. ¿De dónde ha salido? Ya. Bueno, ahora daremos lugar a, a las preguntas que ustedes quieran, pero siempre se relacionen con sus trabajos, ¿no? O con los trabajos de algún compañero, así, para que yo les pueda ayudar dándoles alguna sugerencia. Entonces tienen la palabra colegas. Doctor, buenas noches, una consulta. Dígame. De cómo uno se puede dar cuenta, según el método de investigación que estoy llevando, debo usar una de las muestras, por ejemplo, ¿no? De cómo uno podría, ¿hay alguna pauta o reglas que se pueden Un seguir? criterio, ¿no? Para escoger a tu muestra. ¿Eso me quieres decir? No. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y cómo es tu tema? ¿Cómo se llama? Y que En depende la del... tesis doctoral Oh, es, otra vez repetí. em, ya, que se llama enfoque multimedia. Ya. Aprendizaje del idioma inglés con enfoque multimedia. Ah, ya, ya, con enfoque multimedia. Entonces, por ejemplo, los criterios serían, digamos, los alumnos que pasan idiomas, ¿no? Inglés en algún establecimiento, ¿no? Sí, O puede ser también alumnos de la normal que están en la especialidad de idiomas. O pueden ser también alumnos que están en idiomas, ¿no? En la carrera de idiomas. sí. Entonces vos ya tienes que ver, ¿no? Porque tienes ahí objetivos generales, específicos. Ellos te van a determinar, ¿no? Los criterios que vas a usar para elegir, ¿no? A tu muestra de los estudiantes que conocen inglés, ¿no? Porque tu tema se refiere a eso, yo pienso, ¿no? Sí, sí. Así. Entonces tú tienes que ver eso ya, ¿no? Que puede ser un colegio, puede ser la normal, puede ser un instituto, pero siempre de Eh, inglés, ¿no? ya, yo escogí la unidad educativa, pero ahora en esto de lo que estamos avanzando con usted, existen distintos tipos de muestreo, ¿no es cierto? Como Claro, el de conglomerados, como el de expertos, ¿no? ahí ya tienes que Em, ver tú. Por ejemplo, en lo tuyo es por conveniencia, ¿no? Es decir, ok, tú vas a escoger este, a un curso determinado, ¿no? Que pasa en inglés, ¿no? sí, ya, ya. Entonces, porque te conviene, tienes acceso a eso, te conoces con el profesor, ¿no? Entonces, tienes facilidad para constituir tu muestra. ¿No? Entonces ya tienes que ver tú cómo lo haces, ¿no? Ya tienes que cranear. Yo te estoy dando unas simples sugerencias nomás. Otra Ujú. pregunta, Gracias, doctor. ya no hay por qué.
¿Alguna otra pregunta de algún colega? ¿Colegas o solamente hay una colega? Doctor, yo Sí, no definí mi tema todavía, pero estoy haciendo pregrado en Derecho. muy bien. Vi el curso y me apunté para poder tener mayores luces. Ya. Pero en Derecho como que son un poco, son exigentes en cuanto a las fuentes, o sea, ¿cómo hago yo para que ellos realmente verifiquen o estén conformes con que realmente hice una tesis con esta metodología cualitativa? Es lo que me preocupa, ¿no? Generalmente las tesis de derecho son cualitativos, ¿no? Son cualitativos. A no ser de que tú puedes estudiar estadísticas, digamos, ¿no? De presos, estadísticas de litigantes, etcétera, ¿no? Con grandes números donde a través de la estadística de porcentajes, etcétera, puedes tú analizar tu objeto de estudio. Pero yo, por lo que he visto, los de derecho generalmente usan el método, un método cualitativo, porque no hay un método general cualitativo, sino hay métodos cualitativos. Por ejemplo, depende pues del tema, ¿no? Por ejemplo, yo hace tiempo, hace unas semanas revisé una tesis, ¿no? Relacionado, digamos, con la discrecionalidad del juez, ¿no? Del juez a su, respecto a su debido proceso, algo así era, ¿no? Entonces para mí es pues, eso es cualitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no va a investigar pues a 100 abogados, ¿no? Que es difícil, que los abogados nunca tienen tiempo, ¿no? Entonces a lo mucho podrá llegar a unos 10, ¿no? Una cantidad menor respecto a eso, ¿no? Respecto a su tema. Por ejemplo, con relación a usted, ¿qué es lo que pretende investigar? ¿Ya tiene alguna idea? He estado viendo hacer alguna propuesta de mejora en ¿Ya? cuanto a la ley de violencia, ¿Ya? que si bien hay varias denuncias, son pocos los casos que llegan a una sentencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, es cualitativo. ¿Por qué? Porque usted va a tener que analizar las sentencias, pero no puede analizar cientos de sentencias, pues. Va a analizar las sentencias, uno que puede encontrar o que puede tener acceso, o los más sonados, ¿no? Que van a ser pocos, los 3, 4, 5. Y a su vez tiene, para complementar con una entrevista cualitativa, tiene que buscar a las personas que han sufrido violencia, ¿no? O han sufrido feminicidio, a sus familiares, ¿no? Para que les relate qué es lo que ha pasado. Y todavía seguramente va a proponer algo, ¿no le parece? Entonces, en base a esos, a la versión, ¿no? De su muestra, va a tener que proponer, pues, otra ley o cambiar algún artículo de la ley, etcétera. ¿Mm? Gracias, doctor. ¿Está bien? Doctor, otra consulta. ¿Qué Ya. textos me sugiere leer para poder profundizar con esto de las muestras? No, O sí, sea, muestreo. en cualquier libro de metodología cualitativa, usted busque lo que dice muestra o muestreo, ahí está. Por ejemplo, hoy yo les he enviado a ustedes, hoy día, la lectura número 6. Ahí está el muestreo, ahí está los instrumentos, está la validación de instrumentos, está los tipos de método cualitativo que hemos visto, pero de un autor llamado Monge, ¿no? Monge, y también ahí está ya el análisis de datos, según esos autores, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, mi propia manera, digamos, de enfocar, ¿no? Los autores se enfocan de una manera, yo enfoco de otra manera, así es, ¿no? Pero tampoco yo me puedo inventar, sino sigo lo que también la mayoría de quienes estudian la ciencia de la metodología, bueno, conocen, ¿no? Buenas noches, doctor. Una consulta. Muchas gracias. Ya no hay por qué, dígame.
Bueno, estaríamos viendo entonces que en investigación cualitativa se utiliza la muestra, pero no probabilística, aquellas que nos ha Claro, compartido, ¿verdad? sí, Ahora, en investigación documental, por ejemplo, sí, tendríamos que trabajar igual con criterios, ¿verdad? Para ver qué textos, qué materiales, según la pertinencia. Por claro, ejemplo, si yo quiero hacer un análisis comparativo de leyes jurídicas de educación, tendría que tomar las leyes como texto central, mi unidad de análisis central, y alguno que otro texto histórico, es decir, para ver el contexto, para complementaciones. Es así, ¿verdad, doctor? está en lo correcto, ¿no? Según su objeto de estudio, digamos, que como es documental, entonces todo lo que se ha escrito tiene que escoger, pues, ¿no? Pueden ser leyes, pueden ser sentencias, pueden ser jurisprudencia, ¿no? Etcétera. O pueden ser libros para la doctrina, así, ¿no? O sea, cuando uno habla de la investigación documental, siempre se refiere a algo escrito que usted tiene que analizar, ¿no? Tiene que tomar su muestra. Por ejemplo, tú, digamos que uno quiere hacer la jurisprudencia respecto a la violencia doméstica, supongamos, ¿no? Entonces, su muestra, ¿cuál va a ser? ¿No? Usted no puede, digamos, estudiar casos de hace 10, del 2010 al 2020, que es difícil de conseguir. Entonces, usted puede hacer solamente los casos que se presentan en el 2020, digamos, ¿no? O se han presentado durante el periodo de la pandemia, ¿no? Porque hay reportes, pues. Entonces, hace sobre esos documentos, usted hace la investigación. Y ese que ha escogido es su muestra, ¿no? Entonces, usted va a determinar de las muestras no probabilísticas cuál de ellos ha usado para elegir esa su muestra documental. Gracias, doctor. Una consultita. Para algunos Todo lo autores que quiera. o algunos docentes incluso nos decían que está lo cualitativo, lo cuantitativo, pero a ver, la investigación documental queda como al centro, decían. Pero pensaríamos que más bien tiene la inclinación de ser investigación cualitativa, ¿verdad, doctor? La investigación Claro, tiene documental. esa tendencia, pues, ¿no? Porque no se, imagínate que vos analices 100 sentencias, ¿no? Porque mayor cantidad pide la cuantitativa. Va a ser un poco difícil uno conseguir y otro analizar. ¿En qué tiempo lo harías? ¿Mm? En cambio, la cualitativa siempre su muestra es pequeña, ¿no? Y es una muestra, digamos, que conoce bien o, o se dice bien del asunto que tú quieres investigar. Así es. Gracias, doctor. Sí. Por ejemplo, en derecho, más usan pues la documental, porque analizan pues teorías, doctrinas, sentencias, resoluciones, esas cosas analizan. Ya, si no hay otra pregunta, nos pasamos a la otra diapositiva. Doctor, Sí, tal vez una aclaración. ya, muy Usted bien. indica, usted indica que esos documentos vienen a ser la muestra. Claro. No, pues, doctor, sí, la No, población, a ver, no. mi No, criterio, sí. Ya. doctor, por favor. La Está población, la dicho. muestra es parte de la población que Mm. tiene la información, ¿correcto? Sí, está bien. Entonces, en el caso del anterior colega, Sí, su muestra viene a ser pues las personas que tienen información y que son claves en información, en esas sentencias, en esos ejemplos que él maneja, ¿correcto? Entonces ya. los documentos no vienen a ser la muestra. Para ¿O mí estoy sí. equivocado? Para mí sí. No, tampoco está equivocado. Para mí sí, ¿no? Si bien la investigación cualitativa va a los sujetos, pero sí puede ser, porque al final, esas sentencias, ¿quién lo hace? El juez, ¿no le parece? Claro, el Ellos lo juez. Ajá, presentan, claro. ¿no? Abogados, litigantes. Entonces, ¿No? claro, tendríamos Entonces, que buscar a los abogados litigantes, como claro, usted dice, o a los jueces, ¿no? con Que relación tienen a eso, información y son claves ellos, claro, ¿no? ¿no? Con Ok. relación. Por ejemplo,
Si usted busca sentencias sobre feminicidio, ¿a quiénes va a buscar? ¿A qué tipo de abogado? No soy del área, A doctor. los penalistas, pues. ¿No le Ok, parece? ya. A Ok. los penalistas. Ujú. Entonces, no siempre puede ser un sujeto, sino puede ser un objeto, pero relacionado con los sujetos, con los que saben. De acuerdo, doctor, gracias. Sí, sí. No, pero también estaba bien tu razonamiento. Estaba bien. Bueno, pasaremos al otro, donde vamos a terminar. Ya, un ratito. A ver, ¿dónde está? Ya. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor, Ah, trabajo muy de bien. campo. Ya, disculpe. Ya, entonces, bueno, aunque antes debíamos ver los instrumentos, pero igual vamos a ver después. ¿Ya? Veamos el trabajo de campo. ¿Cuál es su contenido? Trabajo de campo, fases del trabajo de campo, fuentes de información, técnicas de muestreo, técnicas e instrumentos de datos del muestreo. Bueno, aquí hay algo más, pero yo voy a ver acá lo que nos interesa. Ya. Trabajo de campo. Esto. Trabajo de campo antes, durante y después, dice, ¿no? Bueno, ¿qué es el trabajo de campo? Veamos un poco su concepto, ¿no? ¿Qué significa? Es un conjunto de acciones para obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, que pueden ser personas del lugar, tiempo en el que suceden los hechos, de interés para la investigación. No está mostrando, doctor. Se ve, ¿no? No, está estático en la primera hoja nomás. Está en la primera diapositiva, doctor. No pasó a la O segunda. sea, no pasa a la siguiente. Ahora, qué raro. Seguimos en la primera. O sea, en esto, Sí. Ajá, ahí estamos. ya, eso es Seguramente solamente. está congelado. Ahora está. Mm, ¿Ven o no? no, Dice nada. trabajo de campo No, antes, durante y después, dice. ¿Pero por qué? no. Eso debía verse. Ahora, Nada, doctor. tampoco. Sí que es raro. No. Tal vez está cargando, pero no, nada.
A ver, otra vez. Ahora, ¿ven algo o nada? No todavía, no cambió. Así que es raro, ¿por qué está sucediendo esto? Y si lo vuelve a cerrar el documento y vuelve a abrirlo, A ver, eso ¿cierto? haremos, ¿no? A ver, lo cerraremos el documento. Ahora, ¿ven? No, no nos está compartiendo la Nada. pantalla, doctor. ¿Qué está así? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
Colegas, el doctor creo que no puede entrar. Alguien pidió su número el otro día. ¿Será que le llamamos? Tal vez su anfitrión no pudo, no sé, ayudarlo o no hay nadie que lo ayude en la casa. Buenas noches, colegas. Le comento que ha enviado su número, pero no está habilitado su WhatsApp. Por eso no he podido tal vez comunicarme aquellas veces para que me pueda pasar los trabajos para leer. Ah, ok. Wow. Entonces lo esperamos nomás, ¿no? Yo creo que sí, o tal vez podríamos llamarle para que se vuelva a repetir la clase, porque esta es la clase más importante. Sí, eso. De todas maneras, ¿será que su número podría anotarlo en el chat, por favor? Sí, enseguida me lo anotaré. Tenía Ya, apuntado. muchas gracias. Hola, Hola. hola. Sí.
Colegas, buenas noches. De todos modos, ya comuniqué y enseguida ellos van a ver cómo lo solucionan esto, ya les estaré avisando, pero le están comunicando en este momento. Muchas gracias. Gracias, colega. De nada. Esperemos unos minutos más, le están comunicando.
Buenas noches, colegas. Me comuniqué con dos personalidades quienes están a cargo de todo esto, ¿no? Entonces, le propuse esa situación de lo que estamos pasando y seguramente ya se ha contactado y le dije que si nos podrían reprogramar porque mira que ya tenemos otras actividades para hacer también, ¿no? Ya son las 9:00 y pues no me respondió todavía, pero yo creo que nos salimos nomás, ¿no? Ya le avisé de todas maneras y ellos van a comunicarnos, seguramente están mandando en el grupo también. ¿Qué dicen, colegas? Hola. ¿Me escuchan, colegas? Hola. ¿Alguien me escucha? ¿O es que Sí, solo la escuchaba ya, entonces, muy Gracias, bajito. colegas. ya. Entonces, recuperamos la clase, ¿ya? Nos salimos nomás. Ya comuniqué a todos. ¿Listo? Buenas noches, gracias. Ya, que tengan muy buenas noches y mil disculpas que no nos atendieron pronto, ¿ya? Pero ya lo saben, ¿sí? Bien, les deseo muy buenas noches, un feliz fin de semana, abrazos a cada uno, hasta luego.